Hace no mucho tiempo, el nombre de Ernesto Luján era sinónimo de integridad, de un hombre que construyó su vida con honestidad y trabajo duro. En los vibrantes callejones de Monterrey, la reputación de Ernesto era intachable, un pilar de la comunidad. Pero la verdad, efímera y frágil, fue cruelmente distorsionada. De la noche a la mañana, una sombra helada se cernió sobre su legado, oscureciendo su luz con acusaciones infundadas y un torrente de calumnias que amenazaban con borrar todo lo que había sido. La injusticia se tejió como una telaraña invisible, atrapando a su familia en un laberinto de dolor y vergüenza pública. Natalia, su hija, sintió el peso de esa sombra no solo en su corazón, sino en cada rincón de su existencia. Las mentiras susurradas por la prensa, las miradas esquivas de los vecinos, el silencio cargado de juicio en cada reunión familiar, todo ello se convirtió en el paisaje desolador de su juventud. Ver el nombre de su padre arrastrado por el fango de la conspiración, manchado por una red de corrupción que parecía impenetrable, fue una herida que se negaba a cicatrizar. No era solo la pérdida de un padre amado, sino la usurpación de su honor, el desgarro de un tejido familiar. Cada día era un recordatorio del despojo, de cómo la verdad podía ser manipulada, silenciada y sepultada bajo un cúmulo de intereses perversos. La impotencia era un veneno lento, pero en el alma de Natalia se gestaba algo más poderoso que la desesperación. Esa impotencia, en lugar de doblegarla, encendió en Natalia una llama inextinguible, una determinación férrea, casi salvaje, de desenterrar la verdad. No podía, no quería, vivir bajo la sombra de esa injusticia. La memoria de su padre, sus enseñanzas sobre la honestidad, la pasión en cada cosa que hacía, especialmente en la cocina, eran el combustible de su alma. Esa chispa se convirtió en un fuego voraz que la impulsó a cada paso, a cada investigación, a cada puerta golpeada en busca de una pista. Su misión no era solo limpiar un nombre, sino restaurar una historia, un legado que había sido borrado por la avaricia y la traición. La búsqueda de justicia se transformó en su propio camino de vida, una promesa silenciosa hecha no solo a su padre, sino a sí misma, a su identidad. Años de vivir con el estigma habían fortalecido su espíritu. Natalia aprendió que la verdad siempre deja un rastro y se convirtió en una rastreadora implacable. Cada obstáculo, cada amenaza, cada intento de silenciarla solo reafirmaba su convicción. Entendía que no se enfrentaba a individuos aislados, sino a una red tejida de poder y corrupción, una fuerza oscura que operaba desde las sombras. Sin embargo, su inquebrantable fe en la inocencia de su padre y su profunda creencia en la justicia la dotaron de una resiliencia inusual. No era una heroína por casualidad, era una guerrera forjada en el crisol de la adversidad, armada con la verdad como su única arma y el amor por su familia como su escudo. Y así, tras incontables noches de insomnio, de papeles desordenados y de pistas que a menudo parecían callejones sin salida, el amanecer finalmente comenzó a asomarse en el horizonte. La perseverancia de Natalia la llevó a descubrir los hilos de aquella vasta conspiración y a desenmascarar a sus artífices, quienes creyeron que su poder estaba por encima de toda ley. Su viaje, que comenzó en la desolación, culminó en una revelación estruendosa. La verdad, tan largamente reprimida, emergió con una fuerza imparable, disipando las sombras y trayendo consigo la ansiada redención. Este no era solo el final de una búsqueda, era el inicio de un nuevo capítulo, un testimonio del triunfo de la integridad sobre la corrupción, un legado de justicia forjado por una hija en honor a su padre. El nombre de Ernesto Luján brillaría de nuevo, más fuerte y puro que nunca, gracias al valor y la inquebrantable voluntad de Natalia. El aire en el gran salón era denso, no solo con el aroma a papel antiguo y madera pulida, sino con una tensión casi palpable que se había gestado durante semanas. Cada mirada estaba fija en Natalia. De pie en el podio, era una figura de tranquila resolución, vestida con un traje oscuro, simple y elegante, que parecía subrayar la solemnidad de la ocasión. Su voz, aunque firme, portaba un ligero temblor de los años de dolor, pero estaba imbuida de una fuerza inquebrantable.
Este era el momento para el que se había preparado, la culminación de una búsqueda incansable. Señorías, damas y caballeros, comenzó su mirada recorriendo la sala, deteniéndose por una fracción de segundo en el rostro impávido y endurecido de Ramiro Luján, sentado prominentemente entre su equipo legal, una leve sonrisa condescendiente asomando en sus labios. Durante años, el nombre de mi padre, Ernesto Salas, fue mancillado, su honor pisoteado, su legado reducido a cenizas por una mentira. Hoy, esa mentira llega a su fin. Un sutil murmullo recorrió a los espectadores. Natalia hizo un gesto hacia una gran pantalla que se iluminó a sus espaldas. Lo que van a ver y escuchar no es mera especulación, son datos irrefutables. Son las piezas de un rompecabezas oscuro que, por fin, se ensamblan. La primera imagen apareció en la pantalla, una serie de correos electrónicos cifrados, ahora meticulosamente descifrados y expuestos. Aquí tenemos la correspondencia interna entre Luján Corp y una serie de empresas fachada, todas controladas por el mismo individuo. Señaló un nombre resaltado que ahora se vinculaba directamente a Ramiro. Su presentación continuó, metódica y precisa, cada diapositiva construyendo sobre la anterior. Aparecieron extractos bancarios, detallando transferencias de sumas exorbitantes a cuentas offshore, coincidiendo con fechas clave en las que su padre fue acusado de malversación. Luego, grabaciones de audio, obtenidas clandestinamente, resonaron en la sala. Eran fragmentos de conversaciones, voces apenas reconocibles al principio, pero que Natalia, con una frialdad sorprendente, identificó. Esta es la voz de Elías Solís, ex jefe de contabilidad de Luján Corp, discutiendo con un intermediario sobre cómo ajustar las cifras para implicar a un chivo expiatorio. Mi padre. Un jadeo colectivo se extendió por la sala. La leve sonrisa en el rostro de Ramiro Luján había desaparecido, reemplazada por una rígida máscara de incredulidad y enfado. Natalia presentó entonces un detallado diagrama de flujo financiero, una intrincada red de engaño que expuso cómo los fondos destinados a proyectos de obras públicas fueron sistemáticamente desviados, canalizados a través de empresas fantasma y finalmente terminaron enriqueciendo a Ramiro Luján y su círculo íntimo, todo mientras Ernesto Salas era presentado como el único culpable. La evidencia era abrumadora. Documentos con marcas de agua digitales, contratos firmados con cláusulas falsificadas, testimonios de expertos contables forenses que corroboraron cada detalle. Pintaba un cuadro de una operación calculada y despiadada, diseñada no solo para obtener riqueza, sino para eliminar cualquier obstáculo, cualquier hombre honesto que se interpusiera en su camino. Pero la prueba más dolorosa, Natalia continuó, su voz apenas un susurro, es esta. La pantalla mostró una única fotografía, una imagen descolorida de su padre, vibrante y lleno de vida. Mi padre no solo fue acusado falsamente, fue destruido. Su buen nombre, su reputación, su espíritu, todo fue aniquilado por la avaricia y la ambición desmedida. Sus ojos se encontraron con los de Ramiro al otro lado de la sala, un desafío, una declaración de verdad que trascendía las formalidades legales. El peso de sus palabras, respaldado por el volumen y la innegable naturaleza de su evidencia, oprimió a todos los presentes. Los murmullos se hicieron más fuertes, ya no solo susurros, sino expresiones de asombro e indignación. Los abogados de Ramiro Luján se encontraban en un frenético conciliábulo, sus rostros pálidos. El juez, cuyo escepticismo inicial se había erosionado lentamente, ahora escuchaba con una expresión de sombrío reconocimiento. Natalia no solo había presentado pruebas, había desentrañado un tapiz de corrupción hilo por hilo, exponiendo su núcleo podrido a la dura luz de la verdad. El poder que Ramiro Luján había ostentado durante tanto tiempo, que había parecido impenetrable, ahora se estaba resquebrajando visiblemente, sus cimientos desmoronándose bajo el peso irrefutable de la implacable búsqueda de justicia de Natalia. El silencio que siguió a su declaración final fue ensordecedor, un preludio a la tormenta que estaba a punto de desatarse.
El temblor que recorrió Monterrey aquella tarde no fue geológico, sino el eco de una verdad largamente sepultada que, finalmente, había estallado a la luz pública. Tras la contundente exposición de Natalia, donde cada prueba, cada documento y cada testimonio fue presentado con una meticulosidad implacable, el imperio de Ramiro Luján se desmoronó con la misma rapidez con la que se había construido sobre cimientos de engaño y ambición. Las órdenes de aprehensión no se hicieron esperar. La noticia de la investigación que pesaba sobre Ramiro Luján había circulado como un murmullo entre pasillos y redacciones, pero la inmediatez de su arresto tomó a muchos por sorpresa. Fue en su lujosa oficina, con vistas panorámicas a la ciudad que él creyó dominar, donde las autoridades lo encontraron. Ramiro, un hombre acostumbrado a impartir órdenes y a ser reverenciado, se vio de repente rodeado por uniformes y rostros solemnes que no conocían el miedo. Su mirada, inicialmente de incredulidad, se transformó rápidamente en una furia contenida, pero ya no había negociaciones posibles. Su poder, antes absoluto, se había esfumado en el instante en que Natalia dijo la verdad. Las esposas, símbolo de una justicia largamente postergada, se cerraron sobre sus muñecas, marcando el fin de su impunidad. Pero el arresto de Ramiro Luján fue solo el primer eslabón en una cadena de eventos que sacudirían los cimientos de la élite regiomontana. La meticulosa recopilación de pruebas, el seguimiento de transacciones financieras ilícitas y el testimonio de algunos colaboradores que, ante la inminente caída, decidieron cooperar, revelaron la magnitud de su red de corrupción. No era un lobo solitario, sino la cabeza de un vasto entramado que se extendía por esferas políticas, empresariales y hasta judiciales. Decenas de nombres, algunos de ellos hasta entonces intocables, comenzaron a aparecer en los titulares. Funcionarios públicos implicados en licitaciones fraudulentas, empresarios que se beneficiaban de contratos amañados y hasta jueces que habían mirado para otro lado fueron señalados. La investigación se ramificó, desmantelando capa por capa un sistema que había operado con impunidad durante años. Cada arresto, cada revelación, era un golpe certero a la estructura que Ramiro Luján había erigido. La reacción pública fue un torbellino de emociones. Inicialmente, una mezcla de asombro e incredulidad recorrió Monterrey. ¿Cómo era posible que un hombre tan influyente, tan aparentemente intachable, hubiera tejido una red tan oscura? Luego, el asombro dio paso a la indignación. Las portadas de los periódicos y los noticieros televisivos no hablaban de otra cosa. Las redes sociales hirvieron con discusiones, análisis y, sobre todo, un clamor unánime por justicia. Ciudadanos de todas las clases sociales que habían sentido la opresión o la injusticia de un sistema corrupto vieron en la caída de Luján un atisbo de esperanza. Se organizaron pequeñas manifestaciones, no de violencia, sino de exigencia pacífica, demandando que la investigación llegara hasta las últimas consecuencias y que nadie, sin importar su poder o apellido, quedara exento de la ley. Para Monterrey, la caída del imperio de Luján fue más que un escándalo, fue un punto de inflexión. Representó el quiebre de una era de sombras y el inicio de un camino hacia la transparencia. La victoria de Natalia no solo limpió el nombre de su padre, sino que también encendió una chispa en la sociedad. Demostró que la verdad, incluso cuando enterrada bajo años de mentiras y poder, siempre encuentra la forma de salir a la luz. La justicia, aunque tardía, había prevalecido, y con ella la promesa de una nueva vida, libre de la sombra del miedo y la corrupción, para todos aquellos que habían creído en ella. Tras el brutal ataque que lo dejó gravemente herido, Andrés enfrentó un camino de recuperación que puso a prueba su temple. Los primeros días en el hospital fueron un borrón de dolor y tratamientos, de monitores pitando suavemente y el aroma persistente a antiséptico. Su cuerpo, acostumbrado a la vitalidad y al movimiento constante en la cocina, se sentía pesado, anclado a la cama. Pero incluso en esos momentos de fragilidad, una chispa inquebrantable brillaba en sus ojos. No era solo la necesidad de sanar, sino la conciencia latente de que Natalia lo necesitaba más que nunca.
La fisioterapia se convirtió en su nueva rutina, una batalla diaria contra el dolor y la debilidad muscular. Cada pequeño avance, un dedo que se movía sin ayuda, un paso dado con el apoyo de un andador, la capacidad de sentarse sin marearse, era una victoria ganada con sudor y determinación. Los médicos elogiaban su espíritu, su disciplina, la tenacidad con la que se aferraba a la idea de volver a ser el mismo. Sin embargo, su recuperación no fue solo física. Mientras su cuerpo sanaba, su mente permanecía completamente conectada con la lucha de Natalia. Desde su lecho, seguía cada detalle, cada noticia sobre el avance de la investigación contra Ramiro Luján. Su habitación se transformó en un centro de operaciones silencioso, donde recibía visitas de Natalia no solo para su propia recuperación, sino para ofrecerle su oído atento y su consejo lúcido. Andrés se convirtió en el pilar inquebrantable que Natalia tanto necesitaba en ese periodo de confrontación y desenlace. En medio del torbellino de emociones, la rabia, la frustración y el miedo que acechaban a Natalia, Andrés era su puerto seguro. Aunque él mismo lidiaba con sus propias secuelas, nunca permitió que su dolor ensombreciera la misión de Natalia. Por el contrario, su experiencia cercana a la muerte solo solidificó su convicción en la justicia y su inquebrantable fe en ella. La acompañó en cada etapa, no siempre de forma presencial por sus limitaciones físicas, pero sí con una presencia constante y poderosa. Las llamadas telefónicas nocturnas se hicieron habituales, con Natalia desahogando sus temores y Andrés respondiéndole con palabras de aliento, estrategias y una calma que la anclaba a la realidad. Cuando Ramiro Luján finalmente fue arrestado y su red de corrupción se desmoronó, Andrés estaba allí, débil pero de pie, sosteniendo la mano de Natalia, sus ojos reflejando el alivio y el orgullo. Él había sido el testigo silencioso de su dolor, el confesor de sus miedos y el primer aplauso de cada pequeña victoria. Su fortaleza no residía solo en la capacidad de recuperarse de sus heridas, sino en su habilidad para trascender su propio sufrimiento y convertirse en el cimiento sobre el cual Natalia pudo reconstruir su vida. Con el nombre de la familia de Natalia limpio y el ciclo de injusticia finalmente cerrado, Andrés, ya mucho más fuerte, no dudó en acompañarla en la aventura de su propio restaurante, Ernesto. Fue un acto de amor y de fe compartida, un símbolo de su nueva vida juntos. Andrés, el hombre que casi lo pierde todo, había emergido de las sombras de su recuperación para ser no solo un compañero, sino la fuerza constante y amorosa que Natalia merecía. Su resiliencia silenciosa se había convertido en un testimonio del poder del amor y la lealtad, cimentando su lugar como el héroe discreto detrás de un triunfo extraordinario. Durante años, una sombra oscura se cernió sobre el apellido de Natalia. No era una sombra cualquiera, era el peso de una injusticia que había destrozado la reputación de su padre, Ernesto, y con ella, la paz de toda su familia. Pero aquel capítulo de dolor, de luchas silenciosas y sacrificios incansables, había llegado a su fin. La caída de Ramiro Luján, el arquitecto de la conspiración, no fue solo la revelación de una red de corrupción, fue la explosión de una verdad largamente sepultada. Con su arresto y la exposición pública de sus crímenes, el nombre de Ernesto emergió de entre las cenizas, no como el señalado culpable, sino como la víctima inocente de una maquinación cruel. Para Natalia, las noticias no llegaron como un mero reporte, sino como la liberación de un nudo que se había apretado en su pecho desde la adolescencia. El alivio fue una ola, vasta e incontenible, que barrió con años de angustia. Era la alegría pura y sin adulterar de saber que el honor de su padre, aquel hombre íntegro y apasionado, había sido finalmente restaurado. Ya no se hablaba de él con susurros de lástima o juicio, sino con el respeto que siempre mereció. Esa paz, tan esquiva, tan anhelada, finalmente anidó en su corazón. Era la tranquilidad de un guerrero que, tras una larga batalla, depone las armas y ve el amanecer de un nuevo día sin temor. La vergüenza, esa compañera silenciosa y persistente que había teñido muchos de sus momentos, se disipó como una niebla mañanera bajo el sol.
No había sido culpa suya, ni de su padre. La injusticia había sido una carga impuesta, y ahora, liberada de ella, Natalia sentía que podía respirar plenamente por primera vez en años. Cada respiro era una afirmación de la verdad, un eco de la inocencia confirmada. La comunidad de Monterrey, que en su momento había sido testigo de la caída de Ernesto, ahora presenciaba el resurgimiento de su memoria. Viejos amigos, conocidos, incluso aquellos que habían guardado distancia, se acercaban a Natalia con palabras de disculpa y reconocimiento. No eran palabras huecas, eran el bálsamo para heridas que ella no sabía cuán profundas eran hasta que comenzaron a sanar. Era el tributo a la perseverancia de una hija que se negó a aceptar la mentira como legado. Cada sonrisa que recibía, cada mirada de respeto, era un homenaje directo a su padre. Su nombre, que una vez fue un susurro doloroso, ahora resonaba con orgullo. Natalia podía sentir la presencia de Ernesto a su lado, no como un fantasma de un pasado trágico, sino como un espíritu guía, sonriendo con la satisfacción de quien ve su sacrificio reivindicado. Este nuevo capítulo no era solo la ausencia de una mancha, era la construcción de un futuro sobre cimientos sólidos de verdad y justicia. La apertura de su restaurante, Ernesto, no era solo un negocio, era un altar a la memoria de su padre, un santuario donde cada plato cocinado con amor, cada sabor auténtico, contaba la historia de un hombre bueno y de una hija que luchó por su legado. Era el lugar donde el amor por la cocina, que Ernesto le había inculcado, se entrelazaba con el honor restaurado de su nombre. Natalia había logrado mucho más que ganar un concurso nacional o alcanzar el reconocimiento culinario. Había tejido un nuevo tapiz para su familia, uno donde la vergüenza era una palabra olvidada y el orgullo brillaba con luz propia. El ciclo de la injusticia había sido finalmente roto y en su lugar florecía una nueva vida, impregnada de paz, gratitud y el amor inquebrantable de aquellos que siempre creyeron en ella y en la verdad. La limpieza del nombre de su familia no fue el final de una historia, sino el glorioso prefacio de un legado. El eco de los aplausos y la dulce satisfacción de la justicia por fin alcanzada llenaban el alma de Natalia. Con el nombre de su padre limpio y la red de corrupción desmantelada, un capítulo doloroso y extenuante de su vida llegaba a su fin. La adrenalina que la había impulsado durante años comenzó a disiparse, dejando espacio para una nueva pregunta. ¿Cuál era su propósito ahora que la venganza no era la fuerza motriz? Tras el torbellino, buscó la calma y la encontró, como siempre, en la cocina. Preparar los platillos favoritos de Andrés mientras él se recuperaba o simplemente experimentar con nuevos sabores en la soledad de su hogar era una terapia. Fue en esos momentos de introspección, rodeada del aroma a especias y la calidez del horno, donde la idea de un restaurante propio dejó de ser un sueño fugaz para convertirse en una clara visión. No era solo un negocio, era una declaración, un lienzo en blanco donde pintaba una nueva vida libre del miedo y la sombra del pasado. Andrés, siempre a su lado, la observaba encenderse con cada nueva receta, con cada plan de platillos. Él fue quien, viendo la pasión desbordarse en sus ojos, la animó a dar el siguiente gran paso. Natalia, le dijo una tarde, has demostrado de lo que eres capaz. ¿Por qué no construyes algo que sea puramente tuyo? Un lugar donde tu amor por la cocina pueda florecer sin límites. Esas palabras resonaron hondo. La idea de un espacio propio, donde cada plato contara una historia de resiliencia y sabor, comenzó a tomar forma tangible. La decisión de abrir su propio restaurante fue natural, casi inevitable. Era la culminación de un viaje no solo de superación personal, sino también de una profunda conexión con sus raíces culinarias. Pero faltaba un nombre. Recorrió mentalmente decenas de opciones, nombres elegantes, modernos, tradicionales, hasta que una mañana, mientras preparaba el desayuno, su mirada se posó en una vieja foto de su padre, Ernesto, sonriendo en la cocina de su niñez. Fue como una revelación, un destello cálido y contundente. El nombre perfecto no era uno inventado, sino uno que había estado con ella desde siempre, grabado en lo más profundo de su ser. Llamar al restaurante Ernesto fue mucho más que un simple tributo a su padre. Era una poderosa declaración de amor, de memoria y de renacimiento.
Su padre no solo le había enseñado a cocinar, le había inculcado la filosofía de que la comida era un lenguaje del alma, una expresión de cariño y generosidad. «Cocina siempre con amor, hija», le decía. Esas palabras se convirtieron en el credo de Natalia y ahora serían el espíritu de su restaurante. Ernesto sería un lugar donde la calidad, la tradición y la innovación se entrelazarían, pero donde el ingrediente principal sería siempre el amor. Este restaurante sería el símbolo de la purificación de su nombre, de la reivindicación de su legado y de la paz que finalmente había encontrado. Ya no sería solo Natalia, la hija del hombre injustamente acusado, o la chef que luchaba por limpiar un nombre. Sería Natalia, la creadora, la soñadora, la mujer que había transformado el dolor en belleza y la pérdida en una vibrante celebración de la vida a través de la comida. Ernesto sería el santuario donde la memoria de su padre se mantendría viva, no como una sombra de la tragedia, sino como la luz inspiradora de su pasión compartida. Era un homenaje a su padre, un testamento a su propio espíritu indomable y el inicio de una nueva era, libre, plena y deliciosamente prometedora. El eco de la justicia finalmente había silenciado los fantasmas del pasado, pero para Natalia, la verdadera libertad no era solo la ausencia de miedo, sino la presencia de un sueño largamente anhelado. Con el nombre de su padre limpio y el reconocimiento del concurso nacional, era el momento de levantar algo propio, algo que honrara la memoria y las lecciones de amor que Ernesto le había inculcado. Así nació la idea de Ernesto, un restaurante que sería mucho más que un negocio, sería un santuario del sabor, un hogar lejos del hogar, un faro de esperanza. La primera etapa fue un torbellino de búsqueda incansable. Natalia recorrió Monterrey, visualizando espacios, sopesando atmósferas. Quería un lugar con alma, no una caja fría. Finalmente, encontró un antiguo local en una calle adoquinada, olvidado y polvoriento, pero con ventanales que prometían bañar el interior de luz y un pequeño patio trasero que ella ya imaginaba lleno de macetas de hierbas aromáticas. Era un reto, un lienzo en blanco que exigía una fe inquebrantable y una visión clara. Los primeros días fueron de pura demolición y planificación. Natalia, con bocetos en mano, trabajaba codo a codo con los obreros, no solo dirigiendo, sino también participando activamente. Llevaba el casco, las botas y el overol manchado de polvo y pintura. Aprendió a lijar, a mezclar cemento, a elegir el tono exacto de madera para las mesas que evocaran la calidez de la cocina de su padre. Cada tablón clavado, cada pared pintada, era un paso firme hacia la materialización de su visión, un acto de amor y dedicación. Andrés, aún recuperándose de sus heridas, se convirtió en su pilar fundamental. Aunque limitado físicamente al principio, su mente aguda y su espíritu inquebrantable fueron el motor de la logística y la gestión. Organizaba permisos, negociaba con proveedores y su ojo para el diseño ayudó a Natalia a transformar ideas abstractas en planos concretos. Pasaba horas en el local, aconsejando sobre la distribución de la cocina, la iluminación del comedor o la selección de la vajilla. Su presencia tranquila y su apoyo incondicional eran el bálsamo para la ansiedad de Natalia. Cada mancha de pintura es una huella de tu amor, Natalia, le decía, animándola en los momentos de agotamiento extremo. El círculo cercano de Natalia también se volcó en el proyecto. Amigos de toda la vida e incluso algunos excompañeros del concurso que habían visto su talento y su integridad ofrecieron su tiempo y sus habilidades. Algunos ayudaron con la decoración, otros probaron nuevas recetas en la cocina provisional, brindando críticas constructivas y mucho aliento. Había noches en las que el local se llenaba de risas y música, mientras entre todos lijaban sillas o montaban estanterías. Cada pequeño triunfo, la instalación del horno profesional, el letrero de Ernesto iluminándose por primera vez, el olor a pintura fresca en la sala principal, era celebrado como una victoria colectiva, forjando un lazo aún más fuerte entre ellos. El corazón del restaurante, la cocina, fue diseñada con la precisión de un quirófano y la calidez de un hogar. Natalia insistió en que fuera espaciosa, funcional y que cada utensilio tuviera su lugar, tal como su padre le había enseñado.
Los fogones, el mesón de preparación, la despensa, cada elemento fue cuidadosamente elegido para garantizar la eficiencia y la calidad que ella buscaba. Fuera, en el comedor, las paredes lucían tonos tierra, las plantas colgantes aportaban vida y fotografías en blanco y negro de Ernesto sonriendo desde el pasado le daban al espacio una dimensión personal e íntima. Hubo desafíos, por supuesto, retrasos inesperados en la entrega de materiales, problemas con los permisos municipales, momentos en los que el presupuesto parecía estirarse hasta el límite, pero en cada obstáculo, Natalia encontraba la fuerza en el recuerdo de su padre, en la confianza de Andrés y en la solidaridad de su gente. El restaurante no era solo un edificio, era la manifestación física de su resiliencia, de su capacidad para transformar el dolor en belleza, el esfuerzo en un sueño tangible. Con las mesas puestas, la vajilla reluciente y el aroma a especias que ya impregnaba el aire, Ernesto estaba casi listo para abrir sus puertas. Un testimonio vivo de que, incluso después de la tormenta más oscura, los sabores de la esperanza siempre encuentran su camino. La invitación llegó no como una simple carta, sino como una weighty summons entregada con la fanfarria apropiada para una arena culinaria. El Desafío Nacional de Cocina, una oportunidad que podía catapultar cualquier carrera o hundirla en el olvido. Para Natalia, el sobre lacrado era más que un boleto a la fama, era una prueba, un juicio y quizás una redención. La noticia corrió como pólvora en Monterrey. ¿Natalia, la del mercado de sabores? ¿La hija de Ernesto va a competir contra los grandes? Las expectativas eran abrumadoras, una mezcla de esperanza y la sutil presión de toda una ciudad. Natalia sentía el peso de esas miradas, de esos susurros. Su primera reacción fue un nudo en el estómago, una mezcla de terror y una punzada de esperanza. ¿Estaba realmente lista? ¿Podría su cocina, forjada entre los aromas humildes del mercado y el recuerdo agridulce de su padre, competir en ese escenario de luces cegadoras y paladares expertos? Cerró los ojos y la imagen de su padre, Ernesto, apareció vívida, sonriéndole desde su humilde puesto, con las manos manchadas de harina y el corazón lleno de amor por lo que hacía. «Cocina con el alma, mi niña», resonaba su voz, un eco de sabiduría y ternura. Esa voz fue el ancla, la chisca. El miedo no desaparecería, pero su propósito sí. Aceptar el desafío era honrar. Las semanas siguientes se convirtieron en un torbellino de preparación. El mercado de sabores, su refugio, se transformó en su laboratorio personal. Las noches eran largas, salpicadas de experimentos culinarios, de ingredientes descartados, de risas nerviosas y a veces de frustración. Andrés, incansable, la acompañaba en cada paso, probando cada versión, ofreciendo críticas honestas y un apoyo inquebrantable. «Está casi perfecto», decía con un guiño. O «Natalia, esto sabe a victoria», cuando algo realmente excepcional surgía de su olla. Ella se perdía en los detalles, el punto exacto de cocción de una verdura, el equilibrio delicado de una salsa, la infusión perfecta de una especia. Su mente, un torrente de ideas, intentaba plasmar años de vivencias en un solo plato. El desafío, además de la técnica, era crear un plato que contara una historia. No solo un conjunto de sabores, sino una narrativa culinaria. Natalia lo sabía. Su historia no era solo la suya, era la de Ernesto, la del amor por la cocina honesta y sencilla, la de la injusticia superada, la de la esperanza que renace de las cenizas. Decidió que su plato sería un puente entre su pasado y su futuro, un tributo y una promesa. Sería algo que recordara la tierra, la familia, la resiliencia de su espíritu mexicano, pero con la elevación que el escenario nacional demandaba. El resultado de innumerables pruebas fue Raíces de Esperanza, un mole negro contemporáneo, pero profundamente arraigado en la tradición de Oaxaca, la tierra de su abuela. No el mole pesado y espeso, sino una versión refinada, más ligera, vibrante en cada nota. Cada ingrediente tenía su lugar y su significado. Los chiles secos, tostados a la perfección, hablaban de las pruebas y el fuego purificador. El chocolate oscuro, amargo al principio pero con un final dulce, representaba la amargura de la traición y la dulzura de la victoria.
Las almendras y semillas, molidas con paciencia, eran la fortaleza de su familia, el cimiento sobre el que se reconstruyó todo. Lo acompañaría un tamal de elote tierno, bañado en una salsa de hoja santa y flor de calabaza, símbolo de la fertilidad de la tierra, de los nuevos comienzos, de la vida que florece tras el invierno. Una sutil proteína, un magret de pato sellado a la perfección, aportaría la elegancia y la aspiración de su nueva etapa. Finalmente llegó el día. El gigantesco plató televisivo era un hervidero de cámaras, luces y la expectativa palpable de cientos de asistentes y millones de espectadores. Otros chefs, figuras consagradas y jóvenes promesas preparaban sus puestos con una mezcla de calma y nerviosismo. Natalia sintió el nudo en la garganta al ver su estación de cocina, impecable y esperando su toque. Los jueces, leyendas culinarias reconocidas a nivel mundial, observaban desde sus asientos, sus miradas penetrantes capaces de diseccionar no solo un plato, sino también el alma del cocinero. Cuando la señal de inicio resonó, todo el ruido ambiental se desvaneció. Natalia se movía con una fluidez que solo años de práctica y un propósito inquebrantable podían otorgar. Cada corte, cada mezcla, cada ajuste de temperatura era una danza ensayada 1000 veces en la intimidad de su cocina. El aroma del mole, profundo y complejo, comenzó a llenar el aire, compitiendo con otros perfumes exóticos de cilantro, cítricos y carnes asadas. Sus manos, firmes y precisas, trabajaban con una devoción casi reverencial. No cocinaba para ganar, cocinaba para honrar, para contar, para recordar, para sanar. El tiempo se agotaba implacablemente. Los últimos segundos se convirtieron en una carrera frenética contra el reloj, con el público y las cámaras conteniendo el aliento. Con un pulso firme, Natalia emplató Raíces de Esperanza con una elegancia minimalista, dejando que cada componente hablara por sí mismo. El tamal, la salsa verde vibrante, el corte perfecto del pato y el mole, oscuro y brillante, adornado con unas pocas semillas tostadas. Respiró hondo, dio un paso atrás y presentó su creación a los jueces, no solo como un plato, sino como el capítulo final de una historia de lucha y amor. La suerte estaba echada. El aire en el gigantesco auditorio de Monterrey vibraba con una electricidad palpable. Los focos cegadores iluminaban el escenario principal, donde 3 cocineros, los finalistas del Concurso Nacional de Cocina, esperaban el veredicto final. Natalia sentía el pulso acelerado, pero una calma profunda se había apoderado de ella. No era solo la presión de la competencia, era la culminación de un viaje que había redefinido su vida. Cada batido, cada corte, cada especia que había añadido a su plato final estaba imbuida del espíritu de Ernesto, de las lecciones de amor y pasión que él le había inculcado. Su plato, bautizado Memoria Viva, era un homenaje a la cocina de su tierra y al legado de su padre adoptivo. Un sofisticado mole negro, intensamente aromático y equilibrado, acompañaba una tierna barbacoa de cabrito cocinada lentamente, presentada sobre una cama de puré de camote morado con un toque de chile serrano confitado. Cada elemento había sido meticulosamente emplatado, creando una obra de arte comestible que no solo deleitaba la vista, sino que contaba una historia. Los jueces, figuras imponentes de la gastronomía nacional, habían degustado su creación en silencio reverente. Sus rostros, antes impasibles, mostraban ahora una mezcla de asombro y admiración. El chef Alejandro Vargas, el crítico más temido, había cerrado los ojos por un momento, saboreando, y una sonrisa casi imperceptible se dibujó en sus labios. La presentadora, con voz grave y teatral, tomó el micrófono. El silencio se hizo absoluto, solo roto por el suave murmullo de la multitud enardecida que llenaba cada rincón del recinto. Natalia entrelazó sus dedos, su mirada fija en el podio. A su lado, Andrés le dedicó una sonrisa tranquilizadora, un ancla en el mar de emociones que la embargaba.
Sabía que, ganara o perdiera, ya había triunfado al recuperar su verdad y el honor de su familia. Pero una parte de ella, la que había luchado con uñas y dientes, deseaba esa validación, ese reconocimiento. Después de una deliberación exhaustiva, anunció la presentadora, y tras haber evaluado la técnica, el sabor, la creatividad y la historia detrás de cada plato, tenemos un ganador. La pausa se hizo eterna. Natalia contuvo la respiración. La ganadora del concurso nacional de cocina, con una puntuación unánime, es Natalia del Valle. El rugido de la multitud fue ensordecedor. Una ola de aplausos y vítores estalló, mezclándose con la música triunfal que inundó el auditorio. Natalia sintió un nudo en la garganta, una mezcla incontrolable de sorpresa, alivio y una alegría desbordante. Sus ojos se empañaron y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Andrés la abrazó con fuerza, levantándola del suelo en un torbellino de felicidad compartida. En las primeras filas pudo ver a su equipo, a sus amigos, a quienes habían creído en ella desde el principio, todos de pie, aplaudiendo con fervor. Subió al podio, con el trofeo brillando en su mano, sintiendo el peso de un logro que iba más allá de la cocina. En su breve discurso de agradecimiento, la voz le tembló, pero sus palabras resonaron con sinceridad. Este premio es para mi familia, para quienes me enseñaron que la verdadera receta del éxito está en el amor y la perseverancia. Y es para todos los que luchan por sus sueños, sin importar las adversidades. La victoria de Natalia fue mucho más que un título culinario, fue un fenómeno. Las noticias de su triunfo se esparcieron como reguero de pólvora por todo Monterrey y el resto del país. Los periódicos dedicaron sus portadas a la chef de Monterrey que conquistó a la nación. Las cadenas de televisión retransmitieron la emocionante final y las redes sociales se llenaron de mensajes de felicitación y admiración. Natalia se convirtió instantáneamente en una figura pública, un símbolo de resiliencia y talento. Su historia, la de la joven que había superado la injusticia y el dolor para honrar la memoria de su padre a través de su arte, inspiró a miles. Su restaurante, Ernesto, inaugurado poco después, se convirtió en un destino obligado. Las reservas se agotaban con semanas de antelación y la gente hacía fila para probar los platillos que la habían elevado a la cúspide. Natalia había consolidado su estatus no solo como una chef de renombre, sino como un referente, una voz que hablaba de la fuerza del espíritu humano. Monterrey la acogió con orgullo, reconociendo en ella la encarnación de sus valores de trabajo duro, fe y comunidad. Su nombre se susurraba con respeto, su historia se contaba con admiración y su cocina se saboreaba con devoción. Libre de las sombras del pasado, Natalia había encontrado su lugar en el mundo, al lado de quienes la amaban y con el eco de la justicia finalmente en paz. La noticia estalló como una presa rota, una riada de verdad que arrasó Monterrey. Ramiro Luján, el arquitecto de la ruina de su familia, fue finalmente aprehendido. Su vasta red de engaño y corrupción, meticulosamente expuesta por la implacable persecución de Natalia, se desmoronó bajo el peso de pruebas irrefutables. Durante días, la ciudad vibró con las revelaciones, pero para Natalia fue el silencio que siguió lo que verdaderamente resonó. Un silencio profundo, casi ensordecedor. El zumbido incesante de la venganza que había fluido por sus venas durante años, el implacable redoble de la injusticia, finalmente se había acallado. Recordó el momento exacto en que la policía confirmó el arresto de Luján. No fue un rugido triunfante, sino un jadeo silencioso y contenido. Una sola lágrima, cálida y pesada, trazó un camino por su mejilla. No de tristeza, sino de una inmensa y abrumadora liberación. Era la lágrima de una hija que finalmente había cumplido una promesa sagrada, la lágrima de una mujer que había cargado un peso imposible, ahora misericordiosamente aliviado.
El nombre de Ernesto, su amado padre, antes susurrado en tonos de lástima o sospecha, ahora resonaba con respeto y reivindicación en toda la ciudad. Su legado, su honor, restaurados no por manos ajenas, sino por el amor inquebrantable y la fuerza de su propia hija. Esta no fue una victoria aislada, coincidió, de manera fortuita, con otro triunfo que hablaba a una parte diferente de su alma, el Concurso Nacional de Cocina. Estar en ese escenario, bañada por el brillo de los focos y el trueno de los aplausos, sosteniendo el reluciente trofeo, fue un momento de alegría pura e inalterable. Pero fue más que una simple victoria, fue una profunda afirmación de su verdadero ser, su pasión, su don. La cocina, antes un refugio del dolor, ahora se alzaba como su reino, un lugar donde el amor, la creatividad y el espíritu de su padre realmente prosperaban. El sabor de su plato ganador, una sinfonía de tradición e innovación, era un gusto de su libertad, una celebración de la mujer en la que se había convertido. Con Luján tras las rejas y el nombre de su padre limpio, el temor que había ensombrecido cada uno de sus pasos durante tanto tiempo comenzó a disiparse. No fue una eliminación instantánea, sino un desvanecimiento gradual, como una persistente niebla que se disipa bajo el sol de la mañana. Se encontró durmiendo más profundamente, las pesadillas de amenazas veladas y peligros al acecho, reemplazadas por sueños de nuevas recetas, de risas compartidas, de un tranquilo contento. La tensión constante en sus hombros, la cautela en sus ojos, poco a poco se relajó. Podía caminar por las calles de Monterrey no solo como la superviviente de una tragedia, sino como Natalia, la reconocida chef, la empresaria, la mujer que vivía una vida con propósito, libre del pasado. La apertura de Ernesto, su nuevo restaurante, fue la máxima expresión de esta nueva era. Era un espacio diseñado con amor, sus paredes resonando con el bullicio de comensales felices y los aromas tentadores de su cocina. Cada plato servido era un tributo a su padre, una celebración del hombre que le enseñó que cocinar era un acto de amor, una forma de nutrir no solo el cuerpo, sino el alma. Esta no era una empresa nacida solo de la ambición, sino de un deseo arraigado de crear, de compartir, de nutrir. Era un testimonio del hecho de que incluso de las cenizas de la injusticia, algo hermoso y duradero podía surgir. Andrés, siempre a su lado, con sus propias heridas sanando, se erigía como un pilar de fuerza y un faro de futuro compartido. Sus manos, antes entrelazadas en momentos de miedo y determinación, ahora se unían en una tranquila afecto, construyendo una vida juntos. Los amigos que la habían apoyado, los aliados que habían creído en ella, formaban una nueva familia, un círculo de confianza y amor que fortalecía su espíritu. Ya no estaba sola en su lucha. Estaba rodeada de una comunidad construida sobre una conexión genuina. Natalia miró hacia atrás en el camino recorrido, un sendero plagado de sombras e iluminado por destellos fugaces de esperanza. Había enfrentado la oscuridad, luchado contra la desesperación y emergido victoriosa. El ciclo de la injusticia, la implacable búsqueda de la verdad había llegado a su fin definitivo. El pasado no estaba olvidado, pero ya no la mantenía cautiva. Ya no se definía por lo que le habían arrebatado, sino por lo que había recuperado y por lo que estaba construyendo. Este era su nuevo comienzo, una vida vivida no en reacción al miedo, sino en afirmación de la alegría, el propósito y una profunda y duramente ganada tranquilidad. La sombra había desaparecido, reemplazada por la calidez de un amanecer brillante y lleno de esperanza. El telón de la injusticia se había descorrido para siempre, revelando un escenario vibrante y lleno de promesas. Para Natalia, cada amanecer era ahora una sinfonía de gratitud, una invitación a vivir plenamente, sin el peso asfixiante del miedo que la había perseguido durante años. La sonrisa que ahora adornaba su rostro no era una fachada, sino el reflejo de una paz interior largamente anhelada, una libertad recién conquistada que permeaba cada fibra de su ser. Sus ojos, antes velados por la preocupación, brillaban con una luz de esperanza inquebrantable, una chispa que contagiaba a todos a su alrededor.
En el corazón de Monterrey, Ernesto había abierto sus puertas, no solo como un restaurante, sino como el epítome de esta nueva vida. El nombre, un eterno tributo al padre que le enseñó a amar la cocina, resonaba con un eco de cariño y respeto. Cada rincón del local, desde las paredes pintadas en tonos cálidos hasta las mesas de madera pulida, hablaba de autenticidad y corazón. Pero era el aroma, ese embriagador perfume a hierbas frescas, especias exóticas y platillos hogareños elevados a la maestría, lo que realmente definía la atmósfera. Era el olor de la felicidad, de la pasión culinaria de Natalia, el alma de su renacimiento. Natalia se movía por la cocina con una gracia y una confianza que solo el tiempo y la experiencia podían forjar. Su toque transformaba ingredientes simples en obras de arte comestibles, cada plato una narrativa de amor y dedicación. Los comensales no solo venían a Ernesto por la comida excepcional, que sin duda lo era, sino por la experiencia completa. La calidez del servicio, la risa contagiosa que se escuchaba en el comedor y la sensación de ser parte de algo especial. Ernesto no era solo un negocio, era una comunidad, un espacio donde la gente se conectaba, celebraba y compartía la vida, todo orquestado por la visión y el talento de Natalia. Andrés, recuperado por completo de sus heridas y con una nueva perspectiva sobre la vida, era su pilar, su compañero incondicional. Su presencia calmada y su mirada llena de adoración eran el ancla de Natalia. Juntos, no solo habían superado una trama de corrupción, estaban construyendo un futuro. Sus manos se encontraban a menudo sobre las barras de la cocina, sus risas se mezclaban con el tintineo de los vasos, y sus silencios hablaban de una complicidad profunda. Andrés no solo apoyaba el sueño de Natalia, lo compartía, se deleitaba en su éxito y la animaba a seguir explorando los límites de su creatividad culinaria. El triunfo en el concurso nacional había catapultado a Ernesto a la fama, convirtiéndolo en un destino culinario obligado en Monterrey y más allá. Las reservas se acumulaban, los elogios llovían y la historia de Natalia, la chef que había vencido la adversidad para honrar la memoria de su padre, se convirtió en una leyenda inspiradora. Pero más allá de los premios y la notoriedad, lo que realmente llenaba a Natalia era ver las caras satisfechas de sus clientes, saber que cada plato que salía de su cocina no solo alimentaba el cuerpo, sino también el alma. Era el reconocimiento de su talento, sí, pero sobre todo, la validación de un camino forjado con esfuerzo y verdad. Natalia había cerrado el ciclo de injusticia que la persiguió durante años. Miraba hacia atrás, no con rencor, sino con la sabiduría de quien ha aprendido valiosas lecciones. Ahora, cada nuevo día era una hoja en blanco, lista para ser llenada con nuevos sabores, nuevas alegrías y la compañía inquebrantable de quienes creyeron en ella. Libre de miedo, Natalia abrazaba su nueva vida, una sinfonía de colores, aromas y sobre todo un sabor inconfundible a plenitud. La vida, en su constante vaivén, a menudo nos presenta desafíos que parecen insuperables, oscureciendo nuestro camino con nubes de injusticia y desesperanza. Pero es precisamente en esos momentos de mayor oscuridad donde se forja la verdadera esencia del espíritu humano, su capacidad para amar, para resistir y finalmente para encontrar la justicia que tanto anhela. La historia de Natalia no es solo un relato de venganza o de éxito culinario, es un testimonio vibrante de este poder inquebrantable, una sinfonía de fortaleza y corazón. Con cada prueba superada, con cada verdad desenterrada y con cada plato de autor servido en su restaurante Ernesto, Natalia tejió un legado que trascendía los límites de su propia experiencia. El amor, motor inicial de su incansable búsqueda, se manifestó de múltiples formas. Fue el amor filial hacia su padre, Ernesto, el hombre que le enseñó que la cocina es un acto de dar, de nutrir, de conectar almas. Fue ese amor profundo el que le dio la fuerza para enfrentar una conspiración que parecía invencible, para desafiar a los poderosos y desmantelar la red de corrupción que había osado destruir a su familia y su honor. Este amor, puro y persistente, también encontró su eco en el apoyo incondicional de Andrés. Él, con su lealtad inquebrantable, no solo fue un compañero en la adversidad, sino un pilar fundamental en la reconstrucción de su vida.
Su presencia, su recuperación y su acompañamiento en la apertura de Ernesto simbolizan que incluso en medio de las batallas más feroces, el amor puede florecer y ofrecer un refugio seguro. El restaurante mismo, más allá de ser un negocio exitoso o un templo de la alta cocina, es una manifestación palpable de este amor, un homenaje viviente a un hombre cuyo legado de bondad y pasión perdura en cada bocado, en cada sonrisa de los comensales. La resiliencia de Natalia fue la llama que nunca se apagó, incluso en los momentos más gélidos, desde la desolación inicial tras la tragedia de su padre, pasando por las amenazas y los peligros que acechaban en cada esquina de su investigación, hasta el arduo trabajo de reconstruir su reputación y la de su familia. Natalia demostró una fortaleza asombrosa. Su espíritu indomable no solo le permitió resistir, sino también transformarse, emergiendo más fuerte, más sabia y más segura de sí misma. No se limitó a sobrevivir, floreció, utilizando cada cicatriz como un mapa hacia una nueva versión de sí misma, una Natalia libre del miedo que una vez la aprisionó. Y por supuesto, la justicia. No fue solo la vindicación del nombre de su padre, no fue solo el arresto de Ramiro Luján y la exposición de su red, fue la restauración del equilibrio, la afirmación de que la verdad, por muy oculta que esté, siempre encuentra su camino hacia la luz. Fue un recordatorio para todos los que creyeron en ella y para aquellos que dudaron de que la integridad y la persistencia pueden derribar imperios de mentiras. Su triunfo en el concurso nacional, el reconocimiento de todo Monterrey, no fueron solo premios, fueron el eco de una comunidad que celebraba el retorno de la justicia y la dignidad. Ahora, con el ciclo de injusticia cerrado, la vida de Natalia se extiende ante ella como un horizonte infinito, un futuro abierto y lleno de promesas. El restaurante Ernesto no es solo un lugar de encuentro gastronómico, es un faro de esperanza. Es un espacio donde la historia de Natalia se susurra en cada platillo, donde la pasión por la cocina se entrelaza con el relato de la superación personal. Su legado no se limita a su familia o a la ciudad de Monterrey, es un mensaje universal. Es la prueba viviente de que, sin importar cuán adversas sean las circunstancias, el amor, la resiliencia y la inquebrantable búsqueda de la verdad son las fuerzas más poderosas que posee el espíritu humano. Natalia ha demostrado que la vida, a pesar de sus golpes, siempre ofrece una oportunidad para reescribir nuestra historia, para convertir el dolor en fuerza y la injusticia en un catalizador para un cambio positivo. Su viaje, marcado por la pérdida y el triunfo, por el amor y la lucha, inspira a creer que la esperanza nunca se extingue, que la justicia es posible y que el espíritu humano, cuando se alimenta de amor y determinación, es verdaderamente invencible. Y así, la historia de Natalia no termina aquí, apenas comienza a inspirar innumerables historias más, en un legado de amor y resistencia que perdurará por generaciones.